Empezando por las obligaciones y deberes del tomador del asegurado, la primera obligación, la obligación fundamental, es la del pago de la prima, ¿vale? Aquí tiene una obligación, una dimensión contractual, es la contraprestación al riesgo asumido por la compañía aseguradora, pero ya también, como ha dicho vuestro compañero anteriormente, tiene también una perspectiva técnico-jurídica y económica. Es decir, técnico-económica. ¿Por qué? Porque la prima tiene que calcularse actuarialmente. La determinación del precio no es algo aleatorio, sino que tiene que basarse en unos estudios previos actuariales. Bien, en cuanto a la dimensión jurídica, que es la que más nos interesa, deciros que para cumplir la obligación ha de cumplirse en el lugar, en el tiempo y de la forma pactada. En cuanto al lugar, se establece en la póliza y dice la ley que si no hay lugar en la póliza, pues será el domicilio del tomador. De todas maneras, en la práctica, esto cada vez ha tendido más a que los pagos se domicilien bancariamente y, por lo tanto, el lugar sea la cuenta corriente designada por el tomador. En cuanto al momento, es el pactado en la póliza. La prima puede ser única o periódica. Las primas únicas se establecen en los seguros de vida, pero lo más habitual es que sea periódica y lo más habitual dentro de las periódicas es que el plazo sea anual, ¿vale? Anual, ¿por qué? Porque es el plazo máximo que el legislador permite para que pueda ser prorrogado. Por lo tanto, la forma más habitual, y lo sabréis los que tengáis seguro del coche o del hogar, que se pacta por un periodo de un año y posteriormente se renueva por el mismo periodo de tiempo, si no se opone ninguna de las dos partes a la prórroga. Y, como su nombre indica, prima viene de primo, del italiano, porque se paga anticipadamente a la cobertura. En cuanto a la forma, es una cantidad siempre de dinero, pero se puede instrumentar a través de cualquier sistema. Actualmente, insisto, la forma más habitual es mediante domiciliaciones bancarias, pero nada impide que se haga mediante transferencia, incluso todavía algunas veces se paga en efectivo, ¿vale? Si se paga a través de algún instrumento de los que se contienen en la ley de servicios de pago, pues estará sometido también en esa vertiente a la ley que ya conocemos porque vimos ampliamente en el tema 1. Bien, en cuanto al incumplimiento, que es un tema también muy importante, deciros que la ley distingue entre el cumplimiento, o el incumplimiento, mejor dicho, del pago de la primera prima o de la prima única y de las primas sucesivas. Bien, en el caso de que sea una primera prima o una prima única, el legislador presupone el impago de la prima en el momento del vencimiento, salvo pacto en contrario que se produce con la perfección del contrato, ¿vale? Bien, para que se produzca, vamos a decirlo de otra manera, para que se produzca el incumplimiento, ¿qué exige el legislador? El legislador, para que se produzca el incumplimiento, va a exigir dos requisitos. Uno, que una vez perfecto el contrato no se haya pagado, pero dos, y esto es lo que quería resaltar, que concurra también culpa del tomador. Me explico. Si la compañía aseguradora ha recibido los datos bancarios correctos, ¿vale? Y no gira la orden bancaria para pagar el recibo de la prima, como no concurre culpa del tomador, la compañía aseguradora no puede esgrimir incumplimiento y, por lo tanto, tendrá que cubrir el siniestro, ¿vale? Por lo tanto, para que la compañía aseguradora pueda decir que no existe cobertura y que, por tanto, se ha producido un incumplimiento del contrato, tiene que ocurrir, por tanto, dos elementos: impago de la prima y culpa del tomador, ¿vale? Primera idea. Bien, en el caso de que se haya producido este incumplimiento porque la compañía aseguradora haya librado la domiciliación bancaria y no se haya producido el pago de la prima, el asegurador puede optar entre la resolución del contrato o la subsistencia y reclamación de la cantidad debida por el tomador. Cuidado con esto. En la práctica ha habido durante muchísimo tiempo la opción por parte de la compañía aseguradora
de resolver el contrato, pero no, y por tanto no reclamar la cantidad debida. ¿Por qué? Porque muchas veces son cantidades pequeñas y se consideraba por parte de las entidades aseguradoras que no era eficiente reclamar. Pero esta práctica está cambiando. Lo digo porque muchas veces la gente, lo digo con respecto a la primera prima, pero también con respecto a las primas sucesivas, que es todavía más frecuente, la gente lo que hace muchas veces es que si no le convence, devuelve el recibo bancario, ¿vale? Que se le ha cargado y ya se considera que la cosa ha quedado ahí. No, la compañía aseguradora, si se ha producido el impago, puede reclamar la cantidad de la prima a el tomador. No está obligado a resolver el contrato y ya está. Bien, en cuanto a la resolución, el legislador establece que no hace falta declaración judicial, es suficiente con una mera declaración del asegurador. No es aplicable el artículo 1124, ¿vale? Por lo tanto, la compañía aseguradora lo único que puede reclamar es la cantidad que no ha percibido por la prima, nada más que eso, no puede reclamarle daños y perjuicios. Bien, y como ya he anticipado, si la prima no ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, concurriendo culpa del tomador, insisto en esta idea, para que haya incumplimiento, impago y culpa, el asegurador queda liberado del cumplimiento de sus obligaciones. Bien, y si son primas sucesivas, ¿vale? Que es también un supuesto muy habitual, el seguro ha vencido la anualidad y a partir de ahí va a ser prorrogado. Bueno, en ese caso, el legislador establece que el tomador tiene el plazo de un mes para pagar la prima. Es decir, hay una suspensión de un mes para que para que el tomador pueda abonar el dinero a la compañía aseguradora. De tal manera que durante ese periodo de mes posterior al vencimiento del periodo anterior, el tomador puede pagar y en cualquier momento y la cobertura se entendería desde el minuto 1, ¿vale? Por lo tanto, repito, supongamos que el seguro empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Llegado el 31 de diciembre, el contrato se renueva por otro año más. Bueno, pues durante todo el mes de enero, el tomador dispone de plazo para poder abonar la prima. De tal manera que aunque pague el día 30 de enero, si hubiera tenido un siniestro el día 5 de enero, estaría cubierto igualmente, porque la prima se entiende pagada desde el minuto 1 y por lo tanto ese plazo del mes se entiende que puede pagarlo y sin ninguna consecuencia a efectos de cobertura, ¿vale? Ahora bien, si el impago durante este mes o incluso posteriormente se produjera por culpa del asegurador, es decir, la compañía aseguradora no ha emitido esa domiciliación bancaria o el sistema que sea no ha funcionado y, por lo tanto, es el asegurador el que no ha cobrado porque no ha hecho lo que tenía que hacer para cobrar, en ese caso se entiende que igualmente el tomador está cubierto durante ese periodo de tiempo, ¿vale? Por lo tanto, para que la compañía aseguradora pueda considerar que se ha incumplido la obligación del pago de la prima, tienen que concurrir aquí también dos elementos. En primer lugar, impago de la prima y en segundo lugar, concurrencia de culpa. Llamo vuestra atención que si leéis el artículo 15, que es donde se regula aquí no habla el legislador de culpa, pero la jurisprudencia ha dicho que sí que es necesario que concurra también culpa. Por lo tanto, para que la compañía pueda rechazar el siniestro, hace falta impago y culpa por parte del tomador. Es decir, que habiéndosele reclamado el pago, no lo ha hecho. Bien, una vez se ha producido el incumplimiento, el asegurador puede también optar entre resolver el contrato o reclamar el pago de la prima, cosa que, como os he dicho ya anteriormente, se está haciendo con mayor frecuencia. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la prima, se entiende que el contrato se ha extinguido y si el contrato no se ha extinguido o resuelto con carácter anticipadamente, siempre cabe la posibilidad de pagar la prima y
que el seguro vuelva otra vez a tener cobertura. Ahora bien, el legislador que conoce de la picaresca española, si se paga la prima tardíamente, la cobertura se inicia a las 24 horas del día del momento en que se pagó. Es decir, que si yo pagara hoy, la cobertura no empieza en este mismo momento, sino empezaría a las 24 horas, es decir, con efectos del minuto 1 del día siguiente. Es decir, con efectos del día 11. Bien, hasta aquí